Muy buenos días, hermanos. Hoy no vamos a compartir con ustedes lo que es la escuela bíblica dominical. Más bien, vamos a compartir la palabra del Señor, el mensaje para nosotros que Él tiene para cada uno de nosotros en este domingo 29 de mayo. Dios nos ama tanto que Él diseñó un plan para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y cada uno de nosotros tenemos un plan que el Señor ha provisto para que nosotros cumplamos. No somos un accidente. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. En nuestra vida, nosotros debemos entonces llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo escuchamos nosotros a Dios? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el plan que tiene para con nuestra vida? Realmente es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos y debemos tratar de entender, tratar de escuchar y tratar de saber cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. En Salmos 32:8, Él dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jeremías 29:11 nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Como vemos, el plan de Dios es seguro. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad desde antes que nosotros la pidamos. Es necesario entonces que nosotros podamos aprender a escuchar a nuestro Padre Celestial. Esa es la parte esencial del cristiano. Escucharle a Él es tratar de entender cuál es el mensaje que tiene para que yo pueda hacer su voluntad. Así que lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a nuestro Padre Celestial cuál es su plan para con nuestras vidas. Y luego tratar de escuchar su respuesta. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, Él enseñó a sus discípulos de una forma muy especial. Él siempre daba ilustraciones o parábolas, es decir, comparaciones de la vida real y a veces de la vida supuesta, de que Él fuese un ejemplo que fuese entendible para los discípulos y para los que escuchaban. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir a los evangelios para poder encontrar las buenas nuevas que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Y Él, como habló a los discípulos, también hablaba a las multitudes. Hay que encontrar esa clave que está presente en los evangelios para que se pueda entender cuál es el mensaje del Señor. Fíjese en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, el versículo 3 dice así: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. En Marcos capítulo 4, versículo 23, leemos: Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en Marcos, allí mismo, capítulo 7, el versículo 14, el Señor nuevamente enseñando a sus discípulos, Él les dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Veamos cuál es la clave que el Señor tiene. En el primer versículo leímos: oíd. En el segundo versículo volvimos a leer: oiga. Y en la tercera cita escuchamos de nuestro Señor Jesucristo las palabras: oídme y entended. Entonces vamos ya tratando de ver cuál es la clave para que nosotros podamos saber
cómo escuchar a Dios. Esta clave, como acabamos de leer, es el verbo oír. Entonces, oír tiene que ver con la acción de nosotros estar despiertos y de nosotros entender ese vocablo, entender ahora, vamos a ver, espiritualmente a nuestro Padre Celestial o al Señor Jesucristo. Dios siempre nos habla y Él nos habla a nosotros de una manera personal, a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, así como Él dice que nos amó independientemente a cada personita que tiene la habilidad de escucharle, porque Él nos amó, entonces Él nos habla personalmente a cada uno. Y entonces así es que podemos nosotros ver que el Señor sí tiene un plan para nuestras vidas. En Proverbios 3, en los versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es el plan que nosotros hacemos? Siempre pensamos que es mejor que el del Señor, pero no es así. Veamos que el mejor plan es el que Él ha concebido para nosotros. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, y no pensemos que nosotros tenemos la solución, sino que busquemos la solución en el Señor primero. Para Él todo es importante. Todo lo que nos rodea es importante para guiarnos a cumplir su voluntad y su plan. Entonces, Él nos está hablando a nosotros de diferentes maneras. Él nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias, a través de otras personas y muchas veces, la mayoría del tiempo, nos habla sutilmente, indicándonos qué hacer y nos hace saber que Él nos está hablando, que es Dios quien nos está hablando. Cuando nosotros tratamos de entender cómo lo hace a través de su palabra, bueno, acabamos de ver en Marcos, el capítulo 4, cómo el verbo oír ha resultado muy importante para nosotros, los cristianos. Y otra cosa que nosotros tenemos que ver es que cuando Él trata de hablarnos, el Padre Celestial trata de hablarnos, el Espíritu Santo nos va a preparar para que nosotros podamos escucharle. Y Él de una manera muy sutil va a dirigirse a cada uno de nosotros, pero nosotros, como siempre, no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Escuchar, oír a Dios, saber que es Él que nos habla, tiene que ver principalmente con nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos habla o nos dice algo, choca con nuestra carne, con la carnalidad nuestra. Y eso es así porque Dios nos habla espiritualmente. Y entonces vamos entrando en un súper negocio, porque ahora este es el mejor de todos los negocios, que es con nuestro Padre Celestial. Por eso cuando oramos o estamos en oración, debemos guardar un poco de silencio para poder escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Y Él siempre nos va a responder. Cuando estemos orando, Él siempre nos va a responder. Todas las circunstancias que están al lado nuestro, a nuestro alrededor, también contribuyen al plan del Señor, hacernos escuchar su voluntad. Todo lo que las personas que están también al lado nuestro, también van a hablar lo que el Padre quiere que nosotros escuchemos. Y más que nada, cuando Él nos habla, nos va a pasar lo que al profeta Elías le sucedió.
una suave brisa lo conmovió y ahí estaba el susurro de nuestro Padre Celestial. Siempre va a estar al alcance de nuestra mano. Por eso es que, por ejemplo, como dice el Salmo 32:8, como cuando comenzamos esta meditación, Él siempre nos hace entender y nos enseña el camino en que debemos andar, porque nuestro Padre Celestial fija sobre nosotros sus ojos. Gracias, hermanos.